¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y ahora, en resumen latinoamericano, vamos a hablar de la memoria. Y tiene que ver esta memoria con la lucha popular en la Argentina. Este pasado fin de semana, en el marco de Cátedras Bolivarianas que nosotros llevamos adelante en la Taberna Internacionalista Vasca, hicimos un homenaje a dos militantes populares. Él se llama José Luis Nel y ella se llama Lucía Cuyen. Ambos eran una pareja, pero también era un equipo de luchadores populares que tuvieron un recorrido diverso. José Luis Nel fue un hombre que pasó por varias organizaciones, un guerrillero urbano que ejecutó junto con otros la primera acción urbana de la guerrilla en la Argentina, que es el asalto al Policlínico Bancario. Después estuvo en los Tupamaros uruguayos, volvió y militó en Montoneros y finalmente terminó en una disidencia de Montoneros hasta que se quitó la vida porque había sido herido y quedado parapléjico ese día nefasto del regreso de Perón, el 20 de junio, a Ezeiza, y ese no encuentro entre el pueblo y Perón y el ataque tremendo que hizo la ultraderecha contra los militantes populares allí, en el acto de masas más importante que recordamos en Argentina. Lucía Cuyen era una militante social ligada al padre Carlos Mujica en la Villa 31 y una mujer que entregó todo su entusiasmo y su compromiso en aras de la causa revolucionaria. A ambos los homenajeamos y además presentamos el libro El último tren sobre la vida de José Luis Nel de Sebastián Jiménez. Vamos a la nota que hicimos allí ese día de la presentación, donde participaron, aparte del autor Sebastián Jiménez, Roberto Perdía, dirigente en su momento de los Montoneros, y también estuvo un compañero uruguayo, José Pepe Maneiro, que estuvo preso con José Luis Nel en la cárcel uruguaya, y también, por supuesto, para hablar de Lucía Cuyen, estuvo Emma Almirón, que fue compañera de Lucía en la Villa 31 en la década de los 70 y todavía ella sigue militando en la Villa 31. En ese sentido, nos parece que homenajeándolos a ellos, haciéndolos conocer a ellos y a ellas, estamos de alguna manera homenajeando a todos los compañeros y a todos esos jóvenes que realmente dieron todo lo mejor de sí para transformar este país, para cambiar el orden en el cual nos han impuesto desde hace muchos años los gobiernos capitalistas que hemos sufrido y que lamentablemente seguimos sufriendo. Y en ese sentido creo que la convocatoria que hemos hecho abarca todos los aspectos de esto que yo les vengo diciendo. Bueno, la tacuara va evolucionando y una parte se peroniza, digamos. Se va acercando a lo que fue la resistencia peronista. Entre ellos, los que encabezaron esta división fueron José Luis y Joe Basta. Les cuento algunas anécdotas que por ahí algunos la conocen. Ellos se acercan al movimiento revolucionario peronista que lideraba Gustavo Rearte, que es uno de los emblemas de la primera resistencia peronista. Habían caído presos varios compañeros, no quedaban prácticamente militantes, entonces Gustavo Rearte quería rescatar a los compañeros presos. Entonces, con los pocos militantes que había, estaban organizando, tenían estudiado el recorrido que hacía el camión de policía que trasladaba a los compañeros presos, y en la planificación eran tan pocos que decía: acá necesitamos un tipo que cubra la retirada de los compañeros y va a tener que aguantar hasta la última bala. Cuando pregunta quién se ofrece para ese puesto, se ofreció José Luis Nel. Era aceptar morir por los compañeros, porque tenía que aguantar
Esta es una de las características, el arrojo, el pensar en los compañeros y en dar la vida. Finalmente la operación no se realiza, Gustavo Rearte no se decidió a sacrificar. Bueno, la tacuara va evolucionando y como dije, una parte se peroniza y nace el movimiento nacionalista revolucionario tacuara. Este movimiento hace la primera operación de la guerrilla urbana en la Argentina, que es el asalto al Policlínico Bancario. Ahí José Luis Nel interviene y en un hecho desgraciado por una resistencia le acciona la ametralladora que llevaba y mata a 2 empleados y era 5 personas. Esto va a marcar para siempre, digamos, su vida, queda muy culposo, porque siendo una de una organización revolucionaria que defendía a los trabajadores, terminó matando sin quererlo a 2 trabajadores. Forman parte del Luchi vuelve y Perón vuelve. Y de forma definitiva el 20 de junio de 1973, un gigante, una multitud, 2 millones de personas recibiéndolo, y curiosamente en ese día se desata la tragedia para el pueblo argentino y para su vida personal. Acá traigo un poema de León Felipe que dice: va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino frente al mar. Y sí, ahí quedó su ventura frente al mar, frente a 2 millones de personas que fueron a recibir a su líder 18 años después. Bueno, la derecha peronista muy mediocremente, con una actitud de ocupar el palco. José Luis Nel encabezaba con Beto Simone a la columna sur de Montoneros, y al aproximarse al palco es esta columna salvajemente agredida a balazos, y ahí le pegan un tiro en la cabeza y queda después cuadripléjico. Fui integrante del Movimiento Revolucionario Oriental, y en el marco de la acción política y militar de ese movimiento caí preso en el año 1968. Hago un pequeño pasaje por un penal menor que se llamaba Miguelete, y el 5 de marzo del 69 soy trasladado a Punta Carreta. Y el 7 de marzo caigo en la celda, me ponen en la celda con José Luis. Cuando entré a la celda me encontré con un petizo de pelo cortado a los cepillos, lentes grandes, que lo primero que me hace es fijarme todas las normas con las cuales íbamos a convivir en la celda. A tal hora nos levantamos, a tal hora se estudia, se desayuna, a tal hora se estudia, a tal hora se come. Todo un panorama organizativo de cómo funcionar en la celda. Era mayor que yo tenía 19 años en ese momento, quedé un poco sorprendido y a la espera en el proceso de la convivencia de ver cómo se iba a desarrollar eso. En realidad, digamos, a los 3-4 días ya estábamos como chanchos los dos, organizando la celda y organizando nuestra relación desde el punto de vista político, del debate, del estudio, de la forma en que nos teníamos que ir comportando y aprovechando la permanencia en la cárcel en función de prepararnos para lo que venía después de la cárcel. Está plagado de anécdotas de la relación en la celda, de su accionar en la Argentina, de su pasaje por China, de su pasaje por Europa, y en el marco de eso nos fuimos enterando me fui enterando de la militancia de Nel en la Argentina. Es mi primera aproximación al peronismo. Yo del peronismo no sabía nada,
la idea en Uruguay del peronismo era que Perón era fascista. Es mi primera aproximación con él a lo que es el revisionismo histórico. Con él descubrí las nuevas versiones de la historia con respecto a lo que es la nación latinoamericana y en particular, digamos, lo que era la historia de la Argentina. Y de alguna manera él fue el que marcó mi estadía en la cárcel en resistencia contra lo que intentaba destruir al militante. Es decir, el orden, el estudio, el prepararse, el estar permanentemente buscando la forma de irse y, por otro lado, digamos, la posibilidad cierta de la unión, de la lucha entre los pueblos latinoamericanos. Poco tiempo después, a los 6-7 meses, caen compañeros del MRO, yo me voy de la celda con Luis, mantenemos la relación, en este caso en el patio, y en el año, la última vez que hablo con él es el día 5 de septiembre del 71, que es cuando se produce el abuso. Es la salida de los presos de Punta Carreta. ¿El abuso? El abuso, así se llamó. ¿Cómo se llamaba? El abuso. El abuso. Sí, porque hubo un compañero que escribió en la pared de la celda, esto es un abuso. Bueno, para hablar de Lucía yo tengo que hablar del contexto, porque Lucía no es aislada a toda una situación general de opresión, de sufrimiento de los pobres, no solo en Argentina, sino en América Latina. Fue un momento de mucho movimiento. Yo la conocí a Lucía cuando Carlos Mujica empezó a organizar su grupo para trabajar en la villa. Éramos muy jóvenes, 17 años. Lucía estaba en 5º año. En general, los chicos todos venían de colegios, eran de familias de la alta oligarquía. Algunos chicos eran del Nacional Buenos Aires. Y bueno, lo que puedo decir, Lucía era muy mona, muy vital, muy alegre, tenía una personalidad muy carismática. Pero después el trabajo, el contacto con los pobres es en realidad lo que ha cambiado a toda esta generación de cristianos que de repente descubrimos que el Evangelio o el mensaje de Jesús de Nazaret había sido enterrado por siglos por una iglesia cómoda y en complicidad con el poder. Yo me acuerdo que los chicos que venían de clase alta les costó mucho. Mujica era muy fuerte, tenía muy clara la situación y exigía, era exigente. Muchos compañeros se iban, volvían, algunos no volvían más. Pero Lucía trabajó con muchísima generosidad, con mucha entrega. No le costó el cambio, romper con su cultura burguesa. Se enamoró de Jesús de Nazaret, que estaba con los pobres, de este Jesús que fue perseguido y que enfrentó también el poder y que, bueno, por eso después lo mataron, pero nosotros descubrimos ahí que el Evangelio era un camino de liberación, y el camino de liberación lo teníamos que hacer con los pobres, estar con los pobres, en el barro. Lucía, este contacto que tuvo con los pobres la transformó porque vio el sufrimiento de la gente. En el caso de la villa, acompañarlos en el dolor cuando tenían un familiar enfermo. Ella lo llevaba y todo el grupo comprometido, lo llevábamos al hospital, veíamos cómo eran maltratados, el sufrimiento de no poder comprar el remedio a sus familiares. Tenemos dos formas de abordarlas. La podemos abordar como el destino trágico de una generación que entregó todo lo que daba, entregó su vida, ¿para qué? Como se lo pregunta varias veces el autor del libro, colocándolo en boca de José Luis, ¿no es cierto? Eso es una forma de verlo. Yo creo que no es la mejor forma de verlo. Más aún,
Creo que no es la forma adecuada de verlo. Yo creo que la forma que más sirve a los pueblos es ver ese sacrificio con el sentido heroico que él tiene, y de ese sentido heroico sacar en definitiva los ejemplos y los modelos para poder confrontar con las nuevas situaciones a las cuales los pueblos fueron, son y serán sometidos. Si nosotros colocamos el problema en que ¿por qué esto? ¿Valió la pena esto? Yo creo que estamos equivocando el camino, porque esa reflexión lo que lleva es a la parálisis. Esa reflexión a lo que lleva es en definitiva a, consciente o inconscientemente, en la mayor parte de los casos inconscientemente, lleva a la idea de que la lucha no tiene sentido, de que la lucha en definitiva es perder todo para nada. Y yo creo que la cosa es al revés. Si los pueblos no hubieran luchado, todavía tendríamos vigente la esclavitud, ¿no es cierto? Y solamente se rompen las etapas negativas de la historia a partir del sacrificio que generación tras generación algunos de los militantes van dando para poderla superar. Y yo creo que el ejemplo de José Luis y de Lucía es exactamente ese, ¿no es cierto? Un dolor trágico, pero también un dolor del cual tenemos que recoger la fuerza que tiene y que nos da para abordar las situaciones que tenemos y que tendremos que abordar. Creo que ambos compañeros, después con la unidad de sus vidas, pero más allá de eso, con su militancia concreta, nos dejan esto como signo de una generación y que nos sirve para los tiempos futuros. Y en ese momento a toda la gente del Policlínico Bancario los criminalizaron también desde la izquierda. O sea, desde algunos sectores de la izquierda legal los criminalizaron de una manera tremenda. Yo no lo veo más a José Luis, por supuesto, porque José Luis cae en el Policlínico Bancario, al tiempo cae detenido y se escapa de tribunales. Se escapa de tribunales en un hecho que fue también súper conmocionante. Lo llamaba el Crónica, no me acuerdo si decía Crónica ya, que titulaba El hombre de la metralleta se escapa de tribunales. Realmente fue un hecho increíble que lo lleva a él a Uruguay y después empieza toda la militancia de los Tupamaros. No me extraña que haya pintado, como decía Pepe, cuando sale en el túnel de la escapada de los Tupas, que haya pintado Perón vuelve, porque realmente era un hombre que estaba totalmente identificado con el peronismo. Pero quiero terminar diciendo que las ideas de esos compañeros, el orgullo con que iban a construir política en los barrios o construir política en las acciones militares, realmente son algo que tenemos que tener en cuenta en estos momentos de mucha confusión, de mucho desánimo en algunos compañeros, de depresiones que no se entienden, porque este momento que estamos viviendo es un momento que tenemos que dar respuestas muy fuertes en el sentido de hacer política de confrontación dura, para terminar o para de alguna manera enfrentar a este neoliberalismo y a este capitalismo que estamos sufriendo. Así que por lo menos que estas ideas del hombre que pone el cuerpo, de la mujer que pone el cuerpo por sus ideas, nos sigan iluminando y nos sigan dando fuerza para el momento que estamos viviendo ahora. Gracias.